Bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Creo que una de las grandes apuestas que ha hecho Consejo de Redacción en los últimos años es la de construcción de no solamente historias periodísticas, historias de investigación, sino también intentar construir modelos replicables para poder narrar consistentemente nuestras historias, las historias que nos apasionan a los periodistas. No fue fácil la selección de los tres proyectos que se presentarían hoy, porque realmente en el último año se han hecho trabajos de muy alta factura con la cooperación de organizaciones internacionales y con un trabajo muy minucioso y dedicado de Consejo de Redacción. Desde hace como unos 4 o 5 años, junto a María Teresa Ronderos, que pues en ese momento ella era la directora de Verdad Abierta, yo también pues hacía parte directamente de Verdad Abierta, planeamos la posibilidad de crear una herramienta que pudiera mostrar historias que tuvieran que ver con la propiedad de la tierra y el conflicto armado, la violencia en el país. Y nosotros el año pasado publicamos, junto a Verdad Abierta, cuando hablo nosotros, pues Rutas del Conflicto, publicamos esta herramienta que se llama Tierra en Disputa. Es una herramienta que permite, digamos, ver mapas de relación entre personas claves en estas historias, empresarios, políticos, y una serie de líneas de tiempo que tratan como de mostrar un poco quiénes son las personas que repetidamente aparecen en esas historias. Me acuerdo un montón que pues cuando la publicamos y vamos con el espíritu que teníamos inicialmente la herramienta, digamos, y que pues queremos mantener, es invitar a gente que trabaje el tema de tierras en Colombia para que cuente otras historias que nos permitan seguir alimentando esa base de datos. Recuerdo pues que Charlie Lufrani, que pues es un miembro del Consejo de Redacción, le pareció bastante interesante la herramienta y entonces desde Consejo de Redacción se pensaron un proyecto para capacitar a unos periodistas en región para que supieran algunos temas clave a la hora de cubrir tierras y violencia, y que al final de todo esto quedaran unas historias que pudieran luego subirse a la plataforma. Entonces, digamos que ahí, esa es la forma en que nació el proyecto, y pues digamos siempre pensando un poco en que el tema no es un tema que esté permanentemente en la agenda de los medios de comunicación, ¿no? Buenos días, yo vengo a contarles un poquito de otro proyecto colaborativo que nació en Consejo de Redacción, y digamos que, pues, que ejecutamos a lo largo del último año, que lanzamos en abril de este año, que se llama Tierra de Resistentes. Ya nos van a poner para que puedan ver un poquito la página y los invitamos obviamente a verlo. Básicamente es un proyecto que nació de parte de una reflexión que viene dando Consejo de Redacción sobre cómo, y pues que no es nueva, digamos, en muchas partes se está dando, de cómo los esfuerzos de colaboración y de investigación conjunta entre redes de periodistas están arrojando resultados de mucho mayor impacto que la lógica en la que muchos periodistas antes trabajábamos, de que estábamos relativamente solos dentro de nuestros medios. Ustedes ya han oído de proyectos como Ríos de Vida y Muerte, que eran esfuerzos de colaboración entre periodistas, de varios periodistas de Colombia, y con Tierra de Resistentes, Consejo de Redacción incursionó en un ámbito de colaboración ya no solamente en Colombia, sino juntándose con periodistas de otros 6 países de América Latina. ¿Por qué nació el proyecto de esa manera? Una cosa que es fundamental es que, o sea, había un diagnóstico, un problema que se quería mirar desde lo periodístico, que era, hay una enorme ironía. Básicamente hay un poco de esta paradoja partió el proyecto de saber que Latinoamérica es la región más biodiversa del mundo, pero al mismo tiempo tiene, hasta donde los números nos permitan ver, los números más altos de violencia contra líderes ambientales. Eso está en el informe, por ejemplo, que hizo el relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, que él hizo uno específicamente sobre defensores del ambiente en 2017, y
vimos que 6 del top 10 de países donde el mayor número de incidentes de violencia eran en la América Latina. Entonces, de ahí que se juntaron periodistas, en total trabajamos en este proyecto más de 30 periodistas, fotógrafos, videógrafos, desarrolladores, digamos, tratando de entender qué es lo que se movía en torno a estos ataques contra gente que líderes o comunidades están defendiendo el ambiente o el territorio. La posibilidad de hacerlo en red nos la dio la Deutsche Welle Academy, que apoyó muy generosamente el proyecto, que nos permitió crear un proyecto en el que incluso, que esto fue una clave del éxito, nos reunimos al comienzo en Bogotá, realizamos una especie de consejo editorial grande en el que pudimos definir las historias que cada uno traía a la mesa, los temas que queríamos indagar a lo largo de los más o menos 5 meses que estuvimos investigando y las reglas de juego que íbamos a tener para hacer un gran trabajo de datos, no solamente, digamos, por un lado hicimos reportaje en terreno y el resultado fueron 16 investigaciones grandes en estos 7 países que además de Colombia son Brasil, Bolivia, Guatemala, México, Ecuador y Perú. 5 de esos 7 países, es decir, todos menos Ecuador y Bolivia, están en el top 10 de mayor número de ataques contra defensores ambientales. El único de ese top 10 que se nos quedó por fuera en la región fue Honduras. Trabajamos los periodistas de estos 7 países en hacer esos reportajes individuales y por otro lado entender cuál era la magnitud del problema en América Latina, en nuestros 7 países, a lo largo del tiempo, y para eso trabajamos en paralelo en reconstruir en una base de datos que al final incluyó 1.349 registros, todos los ataques que podíamos documentar contra líderes y comunidades que habían sufrido este tipo de ataques de violencia, no solamente asesinatos, que es lo que normalmente muchas organizaciones contabilizaban, sino otra serie de modalidades de violencia, incluyendo acosos judiciales, amenazas, ataques directos, desplazamientos forzados. Nosotros venimos trabajando con Consejo de Redacción hace 2 años en varios proyectos y hoy digamos que mostramos uno con bastantes logros muy significativos y lo que van a ir viendo, que es lo que pensé cuando los escuché, es que estamos frente a 3 cosas en particular y es periodismo colaborativo, casi que desde el centro a las regiones y desde las regiones al centro, ¿cierto? Periodismo formativo, no solo es que se produzca, sino también que se formen los periodistas en lo local. Articulación de proyectos, porque en este lo van a ver, también está Rutas del Conflicto, así como en el de Medio Ambiente también tuvimos un periodista de Verdad Abierta. Entonces hay como un traslape de proyectos que es muy interesante y creo que es parte como de lo que intentamos promover, un poco hacer más periodismo colaborativo, más articulación entre medios, más articulación entre colegas sobre la base de unos intereses comunes. Entonces, ¿qué es lo de la pista de La Plata? Sí, seguir la pista a La Plata de la Paz. Eso es un proyecto colaborativo. Básicamente, inicialmente le abrimos unas bases de datos para hacerle veeduría a la plata que se estaba invirtiendo luego de la firma del acuerdo de paz con las FARC, ¿cierto? El trabajo que eso tiene de base de datos, que enseguida la vamos, es una base de datos que hace rutas, los chicos liderados por Oscar con Rutas del Conflicto, tiene que ver con, esos son los contratos en regiones que tienen que ver con la Plata de la Paz y con toda una cantidad de información que ustedes pueden, digamos, observar ahí. Pero, digamos, este proyecto que fue gestado con Consejo de Redacción, pero que tiene un componente importante, digamos, de soporte, porque esto no se hace sin plata, digamos, lo financió la Open Society Foundation, que es bueno decirlo. Aquí tenemos a María Teresa Ronderos, que fue, digamos, un artífice de la construcción de esta tarea. Tiene, digamos, yo destacaría unos componentes básicos. Esto lo hicimos con 6 medios regionales: El Pilón, La Patria, La Opinión, Comarca, que es el proyecto laboratorio de la Universidad del Cauca, El Turbión y Prensa Rural. Si ustedes miran esos 6 medios tienen
características muy distintas entre sí. Son 3 medios tradicionales impresos: La Patria, El Pilón y La Opinión, ¿cierto? Y 3 medios alternativos, uno universitario y 2, todo hay que decirlo, 2 marcadamente de izquierda. Y a nosotros, cuando gestamos este proyecto en las discusiones preliminares, decíamos, será muy valioso integrar en esto periodismo que uno interpreta como muy ideologizado, ¿cierto? No los estamos insultando, sino que les estamos reconociendo una característica. El Turbión y Prensa Rural son prensa marcadamente de izquierda y producen así. Pero el reto era ponerlos a producir con criterio investigativo. Y eso fue lo rico para los editores, que nos sentábamos con cada medio a intentar y a lograr que esa prensa que ellos tenían un recorrido, porque es prensa de, lo que es Turbión y Prensa Rural son prensa de procesos sociales, donde la investigación hay veces un poco es marginal. Entonces la idea era no descuidar los procesos sociales, pero venga, investigue, venga, tenga criterios de investigación, y nos articulamos muy bien. Ese es, digamos, un valor agregado que tiene este gran proyecto. Lo segundo es que ustedes han recibido en sus paquetes el periódico. Este es un proyecto que logró un impreso. Tiene varias características. Cada medio en un semestre, en este primer semestre del año, tenía que producir 12 notas, más esta investigación, o sea, 13 notas. Y era un reto que todo el mundo produjera al ritmo, más hacer esta investigación. El periódico que ustedes tienen son 6 investigaciones, una por medio, ¿cierto? Y además de este trabajo delicado, porque tiene cifras, porque revela contratistas, porque, digamos, deja indicios de posibles corruptelas con los dineros de la plata, tiene también otra cosa que ha sido un factor común aquí en esta mesa, y es el manejo de datos, ¿cierto? Son muchos datos, muchas cifras, pero tienen un componente especial, y es que también tienen mucho rostro humano, ¿cierto? Entonces tenemos eso, el periódico. Yo ojalá pues cada uno lo pueda leer, es periodismo no para leer hoy y dejar mañana, sino que es periodismo para poner ahí y ser punto de arranque para otras posibles investigaciones. De aquí va a salir un manual también de cómo cubrir todo el tema de la implementación del Acuerdo de la Paz. Entonces mire que no son proyectos que se acaban y se congelan en el tiempo y creamos esos cementerios digitales que nadie vuelve a visitar, sino que se van enriqueciendo, Esto además tuvo un componente que fue muy interesante al principio, y es que los periodistas no partieron de cero, sino que tuvo una base académica. Al principio se dictaron unos talleres, como ha sido costumbre en la articulación con Consejo de Redacción, y sugerimos entre todos que se diera un piso académico, ¿cierto? Una línea base que llaman pues los que investigan socialmente, para que los periodistas arrancaran de ahí y se hicieron investigaciones por cada región. Este proyecto intenta cubrir las 16 regiones PEDET, o los proyectos con enfoque territorial, que son los que están consagrados en el Acuerdo de Paz. Logramos 6 departamentos, que eso es un logro muy importante porque es una mirada, digamos, desde lo regional para mostrar qué está pasando con esto de La Plata. Entonces, en datos simples, son 72 notas producidas en un semestre, publicadas en distintos portales, republicadas en otros, ¿cierto? Está el periódico, una base de datos que estuvo a cargo de la gente, de los colegas de Rutas del Conflicto, con más de 200 contratos relacionados con La Plata de La Paz, que están ahí, y esos 200 contratos se pueden mirar por territorio, por municipio, por contratista, por interventor, y se puede acceder a los contratos, ¿cierto? Va a tener un manual. Y lo rico del periodismo colaborativo, ya para terminar, es que aquí estuvimos involucrados más de 50 personas,
sea, esto es un trabajo solo de un semestre en producción, pero todos nos demoramos como un año en concebirlo, de la mano de María Teresa con Open, solo en concebirlo, solo en precisarlo, solo en decir esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, luego en cuáles son los medios, luego en ir y hacer los talleres con los periodistas de esos medios y luego, venga, a producir. Que yo creo que finalmente lo que a nosotros nos interesa es que el periodismo colaborativo no solo sea todo un ejercicio de formación, capacitación, sino que todo eso se tenga que concretar en productos concretos, ¿cierto? Los periodistas recibimos seminarios todo el año, vamos a foros todo el año, hacemos talleres todo el año, pero lo importante que ha sido para Verdad Abierta, en consonancia con Rutas, en consonancia con Consejo, es que son talleres de formación que se traducen en productos. Y esa es la clave, poder al final de un largo periodo que puede ser 6 meses, un año, poder mostrar productos que son a su vez piezas de comunicación, piezas periodísticas, pero si ustedes ven los dos trabajos de ellos más el de nosotros, son piezas para continuar la investigación. Insisto, no son piezas estáticas. O sea, lo que tienen en medio ambiente con esa base de datos es para que cada uno de ustedes la coja, la mire y yo me puedo meter por aquí. Lo de Rutas, lo de los desaparecidos, todo ese tema es para coger y continuar. Yo creo que esa es la provocación que estamos haciendo aquí. Hay unas investigaciones ya hechas, pero eso no se queda ahí, hay que continuarlas. Y yo creo que esa es la misión de la gente que está en Consejo, de todos nosotros y de todos los estudiantes que están aquí en procesos formativos, es buscar rutas para que el periodismo cada vez sea más profundo, más detallado, más riguroso y enriquezca más la lectura desde la gente. En últimas, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues fortalecer la democracia, ¿no? Y creo que se fortalece a partir de buena información. ¿Por qué no avanza la restitución? ¿Cuáles son los factores que se repiten? Y aventuraría una hipótesis adicional a los hallazgos que nos expusiste, y es, también hay voluntad política, falta de voluntad política por parte de los actores principales, tanto del despojo como desde el Estado. Para Andrés, en el caso de la investigación Tierra de Resistentes, ¿cómo lograron reunir la data? ¿Qué se dejó por fuera? ¿Cómo lograron estandarizar los datos de los diferentes países? Y para Juan Diego, ¿cuáles serían como los pasos o las claves para hacer un periodismo colaborativo que sea eficaz y exitoso? Yo creo que pues, lo que sí hemos visto es que definitivamente, digamos, desde el Estado, desde la institucionalidad, pues hay como un afán enorme de mostrar resultados. Yo creo que, por ejemplo, el cierre del gobierno pasado, había una urgencia como, o sea, algunos funcionarios salieron diciendo, no, ya acabamos la restitución, se logró, y pues mostraban como el 99% de las solicitudes resueltas, pero qué carajos es que uno resuelva una solicitud o ese porcentaje, pues qué es lo que está representando, ¿no? Pues evidentemente hay una brecha gigantesca todavía digamos, entre lo que el Estado intentó solucionar con esta ley y la práctica. Ahí yo creo que también hay unos choques muy fuertes, digamos, como de dos miradas económicas que no han logrado conciliarse también, digamos, unas reivindicaciones desde el mundo campesino, de cómo digamos, de lo que ellos aspiran a vivir y a trabajar en el campo, con unas aspiraciones económicas de grandes empresas que lamentablemente no se han puesto de acuerdo, y pues eso ha generado esos conflictos. Esto todo atravesado en la mitad por unos señores de la guerra. Yo creo que, pues como se ha dicho muchas veces, yo creo que la guerra también es un negocio inmobiliario, y yo creo que pues hemos estado en un conflicto de muchísimo tiempo, y pues la tierra ha sido pues uno de los botines que han intentado recoger los grupos armados. Falta un montón, digamos, pensar que la ley de restitución de tierras va a solucionar esto de lleno, pues es muy difícil en este momento, esa ley se está cerrando en este momento. Yo creo que hay una tarea enorme por parte nuestra para seguir contando cómo se va cerrando esta ley, y contando muchísimas más historias. Yo creo que
el tema de la violencia y la propiedad de la tierra en ese país desafortunadamente pues continúa, es un tema que yo creo que debería estar más en la agenda, no necesariamente cuando atraviesa, digamos, como a uno de los grandes actores de la opinión pública, a veces inclusive se tergiversa. Yo creo que uno, por ejemplo, cuando ve esto en los grandes medios de comunicación es cuando sale un informe, inclusive se cita mal y entonces que es que el ubérrimo tiene no sé cuántos miles de hectáreas, pues ahí es complicada la cosa, pero también hay muchas pequeñas historias que creo que pueden aportar a dar un panorama de cuáles son los orígenes de los conflictos puntualmente, digamos, en región. En el caso del trabajo de datos de tierras resistentes, pues nos dimos cuenta muy rápido de una realidad que nos la ponía más difícil, pero al mismo tiempo nos daba como un espacio para ser creativos, y era que hay muy poca información pública sobre el fenómeno que estábamos indagando, y por el otro lado además muy rápidamente nos estrellamos contra la pared de que muchas entidades públicas no tenían un interés en digamos, facilitar el acceso a esos datos. Entonces, no, en términos de cómo recolectamos la información, cada uno acudió, yo calculo que más o menos en cada uno de los 7 países se acudió a por lo menos 10 a 15 fuentes distintas de información. Entonces yo creo que al final reunimos información de unas 70 a 80 fuentes distintas, desde gente que nos daba 1, 2, 3 casos hasta gente que nos facilitaba de 10 y a 15, pero poco más, digamos, no teníamos como una gran fuente donde arrancar, pero eso nos permitió justamente ir determinando, digamos, nosotros mismos qué casos entraban. La otra, digamos, lo difícil o lo importante fue que nos pudimos reunir casi que un día entero, sumando pues el tiempo al final de los 3 días que nos reunimos presencialmente, básicamente un día entero estuvimos pensando en cuáles eran los marcos, digamos, cuáles iban a ser un poco como las reglas de juego para trabajar en datos. Establecimos juntos de manera muy precisa cuáles eran las variables que íbamos a buscar. Esas variables, digamos, esas definiciones desde muy temprano se mantuvieron casi exactas a lo largo de todo el proceso, pues de todo el proyecto y de todo el proceso de reportería, y también tuvimos, pues que fue muy importante, 2 personas que estuvieron a cargo digamos, de verificar. Creamos un formulario para hacer la captura de data, que eso fue también un éxito rotundo porque evitaba que la gente escribiera, a veces hay errores tan bobos y que cuestan mucho trabajo de limpiar, como que una persona escribe homicidio y la otra escribe asesinato y al final está uno hablando de lo mismo. Tuvimos un formulario para captura de datos y luego 2 personas que se encargaron tiempo completo de asegurar que la información realmente estaba homogénea en cuanto a qué era lo que tenía ahí. De hecho, uno de ellos, Oscar, está por aquí en el público. Y entre ese esfuerzo de más o menos 35 personas, digamos, desde periodistas hasta periodistas de datos y luego también desarrolladores, fue el que nos permitió pues como construir esa base de datos que, última cosa que quiere decir, no pretendemos que sea una explicación completa del fenómeno, sabemos que hay muchos casos que seguramente se nos quedan por fuera, pero es el esfuerzo más completo que pudimos hacer en un ambiente en el que no había información pública sobre ese tema. El primer paso para hacer periodismo colaborativo es lograr articular equipos de trabajo que sumen fortalezas, ¿cierto? No que sumen debilidades, sino que sumen fortalezas. Cada equipo tiene una fortaleza, ¿cierto? Luego, digamos, de identificar la suma de fortalezas, bueno, armemos los equipos. Y hay 2 cosas que sí quiero resaltar. Uno es que el periodismo colaborativo exige excesiva tolerancia y excesiva humildad. A un periodismo colaborativo no se llevan los egos. A un periodismo colaborativo no va el que sabe más a imponer su enfoque. A un periodismo colaborativo no llega el que dice es que yo me las sé todas y ustedes van a trabajar para mí. El periodismo colaborativo no es eso y no necesita eso, ¿cierto? Sabemos que estamos en una profesión donde el ego suma en la formación y la transformación del sujeto periodístico, pero nosotros en la experiencia que hemos tenido con Consejo de Redacción, con rutas, con la gente que hemos trabajado en terreno en los últimos 3 años, nos hemos dado cuenta que uno de los grandes problemas que tiene el periodismo colaborativo, al margen de lo técnico, de poner un derecho de petición, de armar una base de datos, es chocar con gente que no tiene humildad para trabajar en equipo. Si usted no logra superar eso en su equipo de trabajo, el periodismo colaborativo se destruye internamente.
Entonces yo creo que más que reflexiones técnicas, el paso 1, el paso 2, el paso 3, lo que exige el periodismo colaborativo, y creo que coincidimos en lo mismo, es que sumemos fortalezas y restemos orgullos, porque eso destruye nuestro trabajo. Creo que lo que hemos hecho entre todos, lo que estamos presentando aquí, lo que se va a presentar por la tarde, son ejercicios de tolerancia. Venga, desde cosas tan sencillas como mándeme el texto y eso tiene un editor, y el editor le va a devolver el texto porque eso está malo, o porque falta una fuente, o porque hay un dato equivocado. Pues entonces del otro lado te dicen, no, es que eso es un estilo. Y yo, pues, si vas a cambiar el estilo, no le va a cambiar el estilo, pero corrija, déjese corregir, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un principio que más técnico, son principios filosóficos que tienen que rondar en el periodismo colaborativo. Si usted no logra articular eso, lo técnico, por muy bonito que esté, por mucha aplicación de última generación que use, no sirve si eso no tiene sentido humano, tanto en la conformación del equipo, en el trabajo en equipo, como a quién va dirigido, como a quién hay que consultar para hacer eso que yo quiero hacer. Entonces yo sí quiero como plantear eso desde lo técnico, desde lo filosófico, y que nos bajemos de ese pedestal para poder articularnos de manera simple en trabajos que, insisto, tienen que fortalecer la democracia.